se apague el fuego que hay en nuestro corazón, amén. Que siga ardiendo más y más, amén. Hay un hermoso pueblo en esta noche, amén. Que Dios me les bendiga en gran manera. Que Dios bendiga a nuestros pastores también. A los músicos, que Dios les bendiga, ¿verdad? A esta sociedad de jóvenes, amén, que están en este día también adorando al Señor, amén. Así, hermanos míos, le damos la bienvenida a los amigos y sin más pérdida de tiempo nos ponemos de pie, amén. Sabemos que el tiempo que estamos aquí, ¿verdad? Hay que aprovecharlo bien, amén. Así que vamos a apagar, hermanos, nuestros teléfonos. Si hay ahí algún teléfono, póngalo en vibrador, amén. Y vamos en esta noche, amén, a aprender acerca de lo que es la palabra del Señor, lo que Dios trae para nosotros. Y le pido que me acompañen en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante, amén. Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante. Si hay algún amigo por ahí, hermano, compártale la Biblia, amén, para que la pueda leer con nosotros, amén. Yo voy a leer un versículo y usted va a leer el otro, amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y estaba sujeto a ellos, y Jesús y a su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Con Dios y los hombres, amén. Podemos sentarnos, hermanos míos. Hemos orado al Dios del cielo en esta noche, amén. Y hemos puesto a Dios este mensaje. Hemos puesto a Dios este servicio, ¿verdad? Y ya hemos cantado libremente a nuestro Dios. El que no cantó fue porque no quiso cantar, amén. Porque estamos aquí, hermanos míos, y muchas veces nosotros estamos esperando que alguien venga y nos prenda. Y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Aprendernos nosotros, ¿verdad? Personas que entienden que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y que, como dice allá en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que el culto también nosotros debemos de tenerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, prendido. Amén. Y no hay excusa, porque si venimos cansados, hermanos, y venimos a alabar a Dios, es un sacrificio de alabanza. Yo creo que eso también es olor grato a Dios. Amén. Así que nosotros debemos, ¿verdad?, de presentarnos al Señor agradecidos, con gratitud, diciéndole: gracias, Señor, porque hoy yo he tenido trabajo. Gracias, Señor, por el cheque que me han dado. Gracias, Señor. Agradecidos, presentes delante de Dios, ¿verdad? Ya tal vez venga un poco cansado, ¿verdad? Pero cuando usted alza sus manos y le da gracias a Dios, yo creo que Dios empieza a manifestarse en usted. Amén. Sabemos que todo lo que pueda tener uno en esta vida, ¿verdad?, es de parte de nuestro Dios. El trabajo que usted tiene, la bendición que usted tiene, ¿verdad? Y como dice aquella palabra de Dios, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Entonces nosotros, de todo lo que tenemos, las personas que no son cristianas, los paganos, dicen que ellos tienen trabajo porque ellos lo han buscado, que ellos tienen lo que tienen porque ellos, ¿verdad?, lo han adquirido, lo han obtenido. Pero en este mundo, hermanos, si Dios no manda la lluvia, si Dios no manda el sol, si Dios no manda el aire, ¿verdad?, no hay nada de eso.
¿verdad? Y en este mundo, hermano, el que hace que las cosas funcionen es nuestro Dios. Amén. La diferencia de los paganos y nosotros es que nosotros le reconocemos. Por eso, como dice aquel salmo, ¿verdad? Entrad por sus puertas con acciones de gracia. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces nosotros venimos agradecidos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Mientras que hay personas allá, ¿verdad?, que se alaban a sí mismos, que dicen porque fui fuerte, porque fui inteligente, porque la supe hacer, ¿verdad? Y no reconocen que aún la misma vida y las mismas capacidades que hay en ellos fue porque Dios se las dio. Nosotros sí venimos a rendirnos a Dios en alabanza y en adoración. Amén. Y eso es lo que muchas veces, ¿verdad?, hace la diferencia. Estaba leyendo cuando dice la Biblia que en el tiempo de la Pascua, hermano, que estaban en Egipto. Dice la palabra de Dios que Dios le dio al pueblo de Israel una instrucción cuando iba Dios a juzgar a Egipto, matando a todo primer hijo en Egipto. Dice que le dio una instrucción, y en esa instrucción le dijo que pintara con una sangre de un cordero sus puertas, ¿verdad? Y dice que la muerte no pasó en los hogares de los que estaban, ¿verdad?, con la puerta pintada con esa sangre. O sea que la muerte no pasó porque eran judíos o porque eran descendientes de Abraham. La muerte no pasó porque había la sangre de un cordero en esa puerta. Significa, hermano, que si algún judío por ahí se hubiese descuidado, le hubiera llegado el machete, hermano, al hijo, a su casa, ¿verdad?, a su ganado, a sus ovejas, igual que a un egipcio. Y entonces venimos nosotros y yo me vengo a meditar, hermano, que lo que hizo la diferencia fue la sangre del cordero. Y después dice Moisés que Dios le dijo: conságrame todo primer hijo que abriere matriz. Y viene y le dice que tiene que rescatar a su primer hijo con un cordero, ¿verdad? Y un palomino. Y entonces, ¿verdad?, todo primer hijo, en este caso, ¿verdad?, tenían que redimirlo, tenían que rescatarlo ofreciendo un cordero de 1 año, ¿verdad? Y le preguntaban los hijos de Israel a sus padres: ¿por qué hacen esto? Si en algún momento llegan a preguntarle, ustedes le dirán, ¿verdad?, que es recordando lo que Dios hizo en Egipto cuando mató a todos los primogénitos, pero a ustedes les dio la vida. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, ¿verdad?, nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos de comprender algo, que a nosotros, ¿verdad?, nos ha ido bien. Muchas veces a nosotros, ¿verdad?, nos han venido bendiciones y tenemos salvación eterna precisamente por ese cordero. Amén. Que la diferencia muchas veces la ha hecho Jesucristo en nosotros. Esto de la salvación y de la gracia, hermano, es tan complicado, ¿verdad? Algunas veces es tan fácil de entender que hay un hombre clavado en una cruz y en ese momento no había hecho ninguna cosa buena en la vida. Tal vez ese hombre había robado, había hecho muchas cosas, pero en esa cruz ese hombre se arrepiente y es salvo. Por la sangre de Jesucristo empieza a ser salvo. Y entonces hay gente en el mundo que tal vez nunca mataron, que tal vez nunca robaron, que tal vez nunca hicieron, ¿verdad?, dañaron a alguien, ¿verdad? Aunque, ¿verdad?, si le buscamos, cometieron algunos errores, pero no tan graves como aquel hombre que mató, que hizo cosas. Y hay gente que puede decir que eso es injusto, que cómo va a ir al cielo o va a ser salvo alguien que haya hecho tantas cosas malas, ¿verdad? Y el asunto es, hermano, que lo que hace la diferencia es la sangre del cordero. Amén. Entonces nosotros debemos de estar agradecidos, ¿verdad? Debemos de entender, hermanos, lo que es tener una conciencia limpia, que nadie venga a juzgarnos, que nadie venga a señalarnos, que nadie venga, ¿verdad?, a condenarnos, porque la Biblia dice que el juez es Cristo, el que pagó un precio por nosotros, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el abogado nuestro es Jesucristo. Amén. Y entonces nosotros podemos estar confiados en eso, amén. Y mire, hermano, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que para los que le aman todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Todas aquellas personas, ¿verdad?, que dicen, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Significa que nosotros en vida buscamos agradar a Dios. ¿Cuántos buscan agradar a Dios en esta noche? Eso es lo que nosotros estamos buscando, hermano. Buscamos, ¿verdad?, que como Dios le dijo a Moisés: has hallado gracia delante de mí y cuentas con mi favor. Así le dijo Dios a Moisés, ¿verdad?
Moisés no estaba exento de problemas. Moisés no estaba exento de dificultades en su familia, en el ministerio. Pero Dios le dijo, tú tienes mi gracia y tú tienes mi favor. O sea que muchas veces el favor de Dios no se trata, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, todas las cosas nos estén saliendo bien. No se trata el favor de Dios, la gracia de Dios, no se trata, ¿verdad?, muchas veces de que no hayan dificultades, ¿verdad? Porque como Dios dijo, ¿verdad?, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Y muchas veces Dios nos dice a nosotros, yo estoy contigo, ¿verdad? Y muchas veces uno cree que porque Dios está ahí, el problema ya no va a estar. Pero la fe nos enseña a que nos vamos a apoyar en Dios para salir adelante. Amén. Y así, hermano mío, fíjese que me doy cuenta, hermano, en estos versículos que acabamos de leer, me doy cuenta que Dios, hermano, cuando se trata de traer a su Hijo, a Jesucristo, Jesucristo era un misterio. Jesucristo era un misterio en los tiempos, hermano, en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? De Jesucristo no se sabía mucho. La gente solamente esperaban a un Mesías, pero no entendían cabalmente lo que aquello significaba. Y entonces, hermano, Jesucristo cuando viene a este mundo, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, nos dice la palabra de Dios que Cristo es eterno. Nos dice que Él es creador. San Juan capítulo 1. Nos dicen que Él es el dador de la vida y la luz del mundo. Y que esa luz y que esa vida se encarnó, vino a este mundo. Amén. Y estos versículos que acabamos de leer nos hablan, ¿verdad?, de los primeros años de vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los primeros años de vida, el libro que nos habla más acerca de esto es el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, porque después ningún otro evangelio nos habla un poco más específico que Lucas. Y este evangelio nos trae, hermano, palabra para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos, ¿verdad?, recibir, porque Jesucristo es un modelo a seguir para nosotros. Fíjese, hermano, que estaba pensando yo muchas veces, ¿verdad?, que Cristo nos ofrece una cruz a los creyentes, ¿verdad? Porque todo creyente que está aquí es llamado a ser discípulo de Jesús. Amén. Nada que la cruz solo era para sus discípulos, no. Todos los creyentes que estamos acá somos llamados a ser discípulos. Porque la comisión fue por todo el mundo a predicar el evangelio haciendo discípulos en todas las naciones. Amén. Y entonces, solamente que la cruz de cada uno de nosotros no es la misma, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, hermanos, debemos de comprender, ¿verdad?, que la cruz que cada uno de nosotros carga está hecha a nuestra medida. Y la cruz que Cristo cargó, pues, hermano, yo creo que nadie más puede cargar esa cruz. Cristo cargó con los pecados de toda la humanidad. ¿Verdad? Imagínese usted, hermano, Jesucristo, desde el momento en el que nace, Jesucristo está viviendo conforme a la voluntad del Padre. Sus padres, dice la palabra de Dios, que vivían en Galilea, pero que de pronto, ¿verdad?, se le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y María ya está para dar a luz, pero de pronto se pronuncia un edicto, ¿verdad?, del Imperio Romano, que todos tienen que ir a su ciudad natal a inscribirse. Y es un decreto, hermano, y un decreto de un emperador se tiene que tomar en cuenta. Y María tiene que salir corriendo con José a Belén, porque José era de Belén. La palabra, mire, muchas veces podemos decir que cuando Jesús nace en este mundo, podemos decir que fue, hermano, algo improvisado. Podemos pensar que fue algo que no estaba planeado, porque fue en un establo que nació y lo acostaron en un pesebre. Podemos decir que como que Dios, ¿qué pasó? Porque están naciendo el primogénito de la creación, el Señor de gloria, en un pesebre, ¿verdad? Pero mire que Jesucristo está naciendo ahí porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento ya había decretado que tendría que nacer en Belén de Judea. Y por esa palabra viene y es, hermano mío,
que tiene que salir María ya casi a dar a luz, porque cuando las mujeres están ya para dar a luz, ni se quieren mover, ¿verdad? Le dicen de un viaje, no van. Pero en este caso tienen que salir obligadamente. Parecía que era obligadamente, pero en realidad, hermano mío, detrás de aquello estaba Dios. Así muchas veces pasa en la vida nuestra, ¿verdad? Muchas veces las personas, ¿verdad? Aún las personas que no son cristianas, porque en este caso era un emperador que promulgó un edicto, que promulgó un decreto, ¿verdad? Y ese emperador no entendía y no sabía que estaba, ¿verdad?, mandando a María a tener en Belén su hijo, que era el Mesías, para que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, imagínese usted que Cristo viene a este mundo, ¿verdad? El rey de Israel viene a este mundo y nace. Fíjese que el establo no es como nosotros lo conocemos hoy en día. El establo en aquellos tiempos, mire, el mesón, tampoco usted crea que era un lugar así, ¿verdad? Una caverna, ¿no? Era una cueva. El mesón era una cueva, ¿verdad? Y el establo estaba al final de aquella cueva y muchas veces estaba en la parte de abajo. Y ahí era donde metían los animales, ¿verdad? Y el pesebre era donde los animales comían. Amén. Y nosotros podemos darnos cuenta, hermano, de que dice que no había lugar para ellos, ¿verdad? Y de pronto se tienen que ir al establo y en aquel establo acuestan a Jesús. Y en ese momento llegan unos pastores que dice que velaban las vigilias de la noche, ¿verdad?, cuidando a su rebaño. Estos pastores llegan a este establo, llegan a esta caverna, a esta mesón, ¿verdad? Y llegan diciendo que se les presentó una visión celestial que les decía que ese que estaba acostado ahí, en ese pesebre, era el Mesías. Amén, amén, aleluya. Imagínese usted, hermano mío, que vienen pastores de ovejas, ¿verdad? Y vienen a decir que ese que está ahí es el Mesías. Entonces, las personas tienen que entender, hermano, renovarse. Las personas, ¿verdad?, muchas veces, ¿verdad?, se maravillaron y se sorprendieron. Pero yo creo que muchas veces Jesús era tan humano que muchas veces la gente no creía que él era el Mesías. Por ser tan humano, ¿verdad? Porque era un niño, un bebé, había nacido, ¿verdad? Cuando Dios hizo un milagro con Sara, ¿verdad? Cuando Dios hizo un milagro con Sara, vino Dios y le dijo a Abraham: según el tiempo de la vida, vendré a ti y Sara tendrá un hijo tuyo. El milagro no fue que Sara iba a quedar embarazada en 3 meses, no. El milagro tampoco fue que de una semana o que de la noche a la mañana iba a salir el niño, no. El milagro fue embarazarse y que a pesar de la vejez el niño saliera sano y salvo. Amén. Gloria a Dios. Amén. El milagro fue que una mujer que era estéril, que no podía dar a luz en su vejez, cuando ya le había cesado su costumbre, da a luz, ¿verdad? Y fueron 9 meses. O sea, ni porque siquiera Sara estaba ya, ¿verdad?, de edad, ni siquiera por eso Dios dijo: no, pues voy a hacer una obra para que solo sean 5 meses. Fueron 9 meses, ¿verdad? Y en ese momento, hermano, yo me doy cuenta que Dios le dice: según el tiempo de la vida, ¿verdad? Y entonces yo digo: según el tiempo de la vida, Señor. Y muchas veces nosotros queremos vivir acelerados. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, queremos lograr cosas que todavía no están para nosotros. Y yo muchas veces me pongo a pensar, hermano, que Jesucristo, que cuando vino a este mundo, ¿verdad?, Cristo vino a este mundo y el milagro también, el milagro fue que nació de una virgen que no había conocido hombre. El milagro fue que el ser que nació, Jesús, lo milagroso es que no cometió pecado porque era obra del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el milagro, hermano, el milagro fue porque María tuvo su parto normal como cualquier otra mujer. Tuvo 9 meses de embarazo también, ¿verdad? Y después de esos 9 meses salió el Hijo de Dios. Y cuando salió, yo me imagino, ¿verdad?, que tuvieron que, como hacen los doctores hoy en día, le pegan una nalgada para que grite, para ver si está vivo. Fue normal. Para que despierte, gloria a Dios. ¿Verdad? Sí, porque un niño cuando nace y no llora es porque algo pasa. Entonces los doctores, ¿sí o no? Las madres, ¿sí o no? Y entonces fue tan normal aquello, hermano, fue tan normal que muchas veces, ¿verdad?, creer, ¿verdad?, que ese que estaba ahí era el Mesías, era un poco complicado de creer.
Pero imagínese usted, hermano, que Dios le revela a estos pastores que estaban velando las vigilias de la noche. Y les dice, les doy una gran noticia. El Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, ha nacido en Belén. Y hasta les dicen dónde, y estos hombres van. Pero estos hombres eran hombres que cuidaban ovejas. Algunos de ellos, ¿verdad? Algunas de esas ovejas que cuidaban, ellos eran los encargados de ver cuál era la mejor ovejita para llevarla al templo, para que allá la sacrificaran. Y los ángeles se les revelan a estos pastores, dándoles a entender, ¿verdad?, que la mejor oveja para el sacrificio no estaba ahí, sino que estaba allá en aquel establo. Aquella ovejita, ¿verdad?, perfecta, aquella ovejita sin mancha, sin arrugas, sin pecado y también inocente. Estaba en aquel establo y los pastores fueron, ¿verdad? Los pastores no habían entendido bien el asunto, pero ellos no se dieron cuenta que la voluntad del Espíritu Santo era que fueran a ver aquel cordero perfecto que tenía que ser inmolado en el Calvario por los pecados de la humanidad. Amén. Imagínense, hermano, que desde que Cristo viene a este mundo, hermano, pasan cosas. Lo glorioso fue que vinieron estos hombres y dijeron, ¿verdad?, que había una revelación del cielo. También María tuvo una revelación de un ángel cuando vino, hermano, el ángel Gabriel y le dijo, ¿verdad?, que iba a tener un hijo. También le dijo a José, un ángel, le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es nacido en ella es del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Dios. Y entonces nosotros podemos ver, hermano, que en eso, ¿verdad, hermano mío? En eso se estaba mostrando, ¿verdad? Se estaba revelando, pero por todo lo demás solamente eran palabras. Sí, amén, gloria a Jesús. Solamente eran palabras, pero si ya después nos vamos más adelante, dice la palabra del Señor, hermano, de que en ese momento, en el que viene y cumple los 8 años de nacido, dice que van a circuncidar el niño, conforme a la ley de Moisés. Las mujeres, hermanos, tenían que purificarse alrededor de 33 días después de haber dado a luz un varón. Cuando era niña eran 63 días. Pero cuando era un varón eran 33 días y tenían que irlo a presentar delante del pueblo, ¿verdad? Después de esos 33 días. Primero se tenían que purificar y después se iban a presentar, ¿verdad?, en el templo para presentárselo al Señor, a aquel niño. Amén. Fíjense que hay una de las cosas muy importantes en esto. ¿Por qué una niña tiene que ser 66 días y un niño 33? ¿Verdad? Porque al niño hay que circuncidarlo y Dios demandaba niños que se los entregaran a él, primogénitos. ¿Verdad? Dios quería que fueran, Dios estaba poniendo que es más importante para él, ¿verdad?, que era necesario. Miren, esto se hacía debido a las enfermedades. Bueno, en aquel caso, ¿verdad?, Dios mandó esto como una norma, pero esto se hacía, hermano, por el cuidado que debían de tener, la limpieza que debía de haber en el pueblo. Porque en aquellos tiempos que no habían doctores, una enfermedad se soltaba en una nación y morían todos. Se soltaba un virus, hermano, y era matancina de gente. Muchas civilizaciones se perdieron así, poderosas civilizaciones. Pero Israel, debido a las leyes que tenía de salubridad, ¿verdad?, debido a las leyes, ¿verdad?, que cuando tocaban sangre tenían que apartarse de ahí. Debido a eso, hermano, Israel estaba protegido. Pero cuando se trataba, hermano, de hacer la voluntad de Dios, cuando era un niño que tenía que ir a presentársele a Dios conforme a su voluntad, hermano, Dios estaba respaldando, ¿verdad?, de que si pudo haber habido alguna mala enfermedad, Él iba a obrar para que eso no fuera a contaminar a todo el pueblo. ¿Ven? Pero cuando se trataba de las niñas, debido a que las niñas no se circuncidaban, tenían que estar apartadas alrededor de 2 meses y medio. Amén. Pero entonces venimos nosotros a darnos cuenta, hermano, de que Cristo viene después, ¿verdad? Y después de ese tiempo de purificarse, se van, ¿verdad? Se va la madre, José y Jesús, se van al templo, ¿verdad?, a presentar a Jesús. Y en ese momento, ¿verdad?, viene un hombre en quien está el Espíritu Santo de Dios. Y ese hombre se le había sido revelado también por el Espíritu de Dios.
Parece ser que las personas que conocían que ese era el Mesías tenían que tener revelación. ¿Verdad? Muchas veces nosotros, ¿verdad? Queremos traer predicadores a la iglesia. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Traer, ¿verdad? O recibir una palabra de alguien. Pero muchas veces nosotros también debemos de aprender a discernir de quién vamos a oír una palabra de Dios. Amén. Nosotros debemos, hermanos, de aprender, ¿verdad? A discernir, porque la palabra de Dios también habla de que hay gente falsa, gente mentirosa, gente, ¿verdad?, egoísta. La palabra de Dios habla y enseña, ¿verdad?, de que hay obreros falsos. Sí, Señor. En algunas escrituras les dice perros. Sí, amén. Y entonces venimos nosotros, ¿verdad? Y debemos de aprender. En este caso, este era un hombre que la Biblia dice que era justo y piadoso, y que el Espíritu de Dios estaba sobre de él. Amén. Y en ese momento este hombre, ¿verdad?, movido por el Espíritu Santo, y es lo que nosotros necesitamos hoy en día. No estamos necesitando, hermano mío, no estamos necesitando mucho sermón, no estamos necesitando, ¿verdad?, mucha elocuencia. Estamos necesitando que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Porque si el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas, entonces estamos siendo obreros aprobados. No importa si lo que decimos se oye un poco brusco. Por ahí dice la palabra de Dios que si ustedes reciben corrección son hijos, pero que si no la reciben son bastardos. Amén, amén, amén. Y eso sí es bíblico. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Eso sí es bíblico. Entonces, nosotros debemos de entender eso. Y este hombre va, hermano, al templo, y al ver, ¿verdad?, a Jesús, ¿verdad?, el Espíritu le revela y empieza a chinear al niño. Y la única manera de entender que ese era el Salvador realmente es teniendo el Espíritu Santo. Y empieza a declararle a María también. Yo no sé cuántos de ustedes cuando se convirtieron vino Dios y les habló. Que si les dijo, yo tengo un plan con tu vida. Yo no sé, ¿verdad?, si alguien les profetizó o en algún momento alguien les ha hablado, pero a toda persona que Dios tiene un plan y un propósito, en algún momento ha venido una palabra de profecía, en algún momento ha venido alguien a decirle, yo tengo un plan con tu vida, ¿verdad? Yo quiero que entiendas que yo tengo algo que voy a hacer contigo. Como dice la palabra de Dios en Hechos, con Pablo dice, apartarme a Bernabé y a Saulo a la obra que los he llamado. Pero la Biblia dice, dijo el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo había indicado ya muchas veces, porque Dios indica cosas, que tenía algo con Pablo y con Bernabé, pero no había dicho nada, nomás decía, yo voy a hacer algo con ellos, pero no decía nada. Pero ya después llegó el momento y dice, hoy sí es la hora, apártenmelos. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hablado de un ministerio? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hablado de algo en específico? ¿Verdad? De una casa. Nos ha dado a que tengamos esperanza, a que, ¿verdad?, a que confiemos en Él. Y nosotros estamos, ¿verdad?, confiando en Él. Pero se llega el momento en el cual aquello se va a manifestar, ¿verdad? Pero cuando lo diga el Espíritu Santo. Sí, amén. Gloria a Dios. Por eso es, hermano, que los que están en este lugar no tenemos excusa de decir, hermano, es que en ese lugar a mí no me quieren. Nosotros no tenemos excusa de decir, hermanos, que a mí no me toman en cuenta. Porque si usted hace la voluntad del Padre, es el Padre el que va a hablar por usted. Porque si usted hace la voluntad de Dios, hermano, es Dios el que va a venir y va a decir, ¿verdad?, tengo un llamado para él. Y aunque no le guste, que no le guste. Aunque yo vea que ese hombre, hermano, digo yo, porque muchas veces uno se ve entre nosotros y digo, es muy enojado, digo yo. No creo que tenga algo de Dios. Pero si Dios lo dijo, hermano, nos guste o no nos guste, Dios lo va a levantar. Amén. ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso al Señor, hermano? Por eso es que nosotros somos llamados a agradar al Padre, hermano, a agradar a Dios. Amén. Cuando las cosas se ponen adversas para su vida, hermano, usted nomás confíe. Porque la Biblia dice que no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Usted confíe y declare. Yo he oído testimonios que dicen que tal vez a uno lo menosprecian, y verdad, y uno muchas veces se humilla, pero muchas veces, hermano, de pronto viene, dicen que una vez estaban humillando a un anciano y estaba por allá atrás el anciano, ¿verdad? Y dice de que se manifestó un demonio y el demonio dijo, ustedes no me pueden echar fuera, pero aquel anciano sí, dijo. Imagínense. Pues ya.
Amén, aleluya. Nosotros debemos de entender que para tener reputación espiritual en este camino no es de darnos duro contra el pecho y decir que somos ceñidos, no, es de creerle a Dios. Amén, así es. Amén. ¿Verdad? Es de confiar en Dios, de llevar el vituperio de Cristo. Hay personas que muchas veces dicen de ceñidos, de personas que son, no, hermano, hablemos de vituperios. ¿Verdad? Personas que han sido vituperadas no por meterse en lo ajeno, sino por la causa de Cristo. Aleluya. Amén. Entonces, eso, hermano, la Biblia dice de los hombres que alcanzaron fama, ¿verdad? Que alcanzaron nombre en la Biblia, pero fue por tener fe, por caminar en contra de la corriente. Dice que muchas veces les faltaban las fuerzas, pero dice que por la fe renovaron sus fuerzas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mediante la fe en el Dios Todopoderoso. Algunas veces hasta habían muerto ya y mediante la fe fueron resucitados. Así es, amén, gloria a Jesús. Entonces, si nosotros queremos alcanzar, hermano, un testimonio del Evangelio, no es recomendándonos a nosotros mismos, es sirviendo a Dios. Amén, amén. Amén. Jesucristo declaró, hermano, que dice que en secreto se le busca al Padre y Él recompensa en público. Porque hay mucha gente que quiere que lo vean, porque hay mucha gente que quiere que sepan. ¿Para qué? Si Dios es un Dios real que exalta al que se humilla. Amén. Y todos los que estamos aquí, algunas veces las cosas de Dios que Dios hace no nos gustan algunas veces, pero estamos sujetos a Él. ¿Verdad? Yo no me opongo a la voluntad de Dios, sea que esté de acuerdo o no. Yo digo, no, pues si Dios lo quiere hacer, que lo haga. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no me opongo a eso, ¿verdad? Y algunas veces, ¿verdad? Alguien dice, yo opino, porque nadie le ha opinado nada. Nadie le ha preguntado que opine. ¿Verdad? Entonces uno, aunque no le guste, uno tiene que seguir creyendo y confiando y yendo hacia adelante. ¿Verdad? Esa es la fe. Gloria a Dios. Nosotros muchas veces, hermanos, debemos de comprender eso, ¿verdad? Debemos de comprender. Fíjense que la Biblia cuando menciona a Pablo en el libro de los Hechos, dice que habían profetas y reyes, profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Y menciona a Níger, menciona a un familiar de Herodes, menciona a otro, y por último menciona a Saulo, dice. Porque Saulo, con el carácter que tenía, no le caía bien a la gente, era un hombre impulsivo, ¿verdad? Desde el momento en el que se dio cuenta que estaba en un error, trató de predicar a Cristo, pero la gente no le creía. Pablo no fue efectivo en sus primeros días de convertirse, de predicar. Fue efectivo después que Dios dijo, hay una obra y es el momento para que vayas a esa obra. Y miren lo efectivo que fue. ¿Verdad? Que fue podemos decir que el misionero más efectivo, de lo cual habla la Biblia. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros debemos de comprender, ¿verdad? Eso. ¿Verdad? Usted puede estar en esta iglesia ahí, ¿verdad? Y usted dice, pero es que yo no veo, hermano, que Dios me da algo. Usted puede estar ahí. Pero si Dios tiene un plan con su vida, Dios lo va a sacar en su momento. Sí, Señor. Amén. Usted dice, pero es que yo no veo que se me abren puertas. Algunas veces hasta cometemos el error de quererle ir a tocar la puerta a alguien y decirle, varón, dame chance de predicar ahí en tu iglesia. Yo honestamente, yo entiendo que la palabra de Dios es una palabra que muchas veces viene a confrontar. Y yo digo, no, yo para qué voy a hacer eso si luego ahí esa gente se enojan conmigo. Pero si Dios me manda es otra cosa, ¿verdad? Porque si Dios me manda, no, pues ustedes me llamaron, yo vengo porque Dios me trajo a dar lo que Dios me dio. Así que, ¿verdad? Si ustedes se enojan, enójense con Dios. Pero si uno se anda ofreciendo y diciéndole, dame chance, eso no es confiar en Dios. No, hermano. Y eso tampoco es tener hambre, que quiero hacer tu voluntad. No es eso. Eso es andar, ¿verdad? Lleno de ansiedad. Así es. Eso es quererse apresurar. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros muchas veces, ¿verdad? Queremos hacer las cosas apresuradamente. Muchas veces nosotros queremos, ¿verdad? Alocarnos, queremos, ¿verdad? Llenarnos de ansiedad. Porque muchas veces el refrán del mundo dice, el que no corre, vuela. O el que no vuela, corre. Y entonces la gente dice, hay que andar abusado, dicen, o hay que andar vivo.
Pero aquí en el Evangelio no es ese pensamiento. No, hermano, es diferente. Aquí el pensamiento es que el que persevera alcanza. Porque el que perseverare hasta el fin. Jesús, hermano mío, es el ejemplo nuestro. Y en ese momento, hermano, que Él está en el templo, ¿verdad? Se dicen cosas buenas de Él, que tiene Dios un plan con Él. Y todo muy bueno, ¿verdad? Pero dice que después se fueron, ¿verdad? Y yo no sé cuántos problemas tuvo Jesús. En Mateo dice que fue perseguido por Herodes, que Herodes intentó matarlo, ¿verdad? Y que a María y a José le tocaron salir huyendo para Egipto. Y hermano, y en algún momento de la niñez de Jesucristo eso pasó. Y en algún momento también nosotros debemos de comprender eso. Fíjense que me pongo a pensar yo, Herodes se sentía intimidado, se sentía tentado, Herodes se sentía confrontado por un bebé que no hacía nada. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que Herodes los persiguió y hizo una gran matancina de niños. Pero en eso, hermano, yo me vengo dando cuenta de que la provisión de Dios muchas veces está, hermano, en la obediencia. Porque antes de que Herodes matara niños, vino la voz de Dios y le dijo a José: agarra al niño y a su madre y váyanse para Egipto. Imagínese usted si José, hermano, no está bien sintonizado con Dios y dice: yo como que no me acuerdo del sueño que tuve anoche. Y le llega, hermano, Herodes, ¿verdad? Nosotros entonces debemos de comprender, hermano, lo que Dios viene haciendo con nuestra vida, que la protección de Él está condicionada a la obediencia. Amén, amén. Si usted sale de su casa, hermano, si usted muchas veces, ¿verdad?, anda por lugares, ¿verdad?, que no son buenos, hermano, si usted muchas veces viene, ¿verdad?, y se va alocadamente para otro lugar, porque hay veces que Dios le prohíbe algunas cosas. Y usted dice: me voy, ¿verdad? Y usted encuentra problemas allá, ¿verdad? Pues eso viene siendo, ¿verdad?, por su decisión, no por la voluntad de Dios. Y fíjense que hay ocasiones, ¿verdad? Hay ocasiones en las que uno debe de aprender, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y uno debe de entender, hermano, que muchas veces Dios a uno le dice: algunas veces quieren ir de vacaciones. Me voy para Miami de vacaciones. Y viene Dios y sobre todo si es un líder, no. Y entonces uno dice: pero ir de vacaciones no es pecado, no es malo. Pero Dios dice: